al maestre de la Ferrier. Y para eso, pues nada mejor que una persona que lleva tiempo estudiando, investigando y que, bueno, pues que todo ese conocimiento y su experiencia, pues la va a poner al servicio de este espacio. Y luego quizás, pues podamos compartir entre todos, pues preguntas, otras propuestas que tengamos nosotros. Bueno, pues el ponente está conectado desde Italia, es un fisioterapeuta, es profesor en la Universidad de Padova y es autor de varios textos y artículos científicos, bien en su ámbito de rehabilitación, pero también ha escrito varios libros sobre el tarot, sobre las tradiciones iniciáticas y sobre el maestre de la Ferrier. Próximamente, el último libro que ha escrito, El pensamiento de Serge Reynaud, se va a publicar en castellano. Tendremos pues la opción de disponer de él. Y además, pues es traductor al italiano de las obras del maestre. Bueno, pues con todo esto, seguro que vamos a conocer un poco más al maestre, vamos a comprender mejor su propuesta y bueno, pues nada más. Muchas gracias, Miquel Lotter. Es un gusto que estés aquí y bueno, pues por nuestra parte cierro el micrófono y bienvenido y bueno, pues tú ya diriges la propuesta, el estudio de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, sobre todo por la amable invitación. Espero que se escuche bien. Gracias. Y un saludo de Venecia, la ciudad donde vivo, donde he nacido. Y de veras estoy muy honrado por esta invitación y espero que el estudio salga bien y que pueda ser útil para ustedes. Bueno, el pasado 18 de enero, día del natalicio del doctor Serge Reynaud de la Ferrier, empezaron oficialmente las celebraciones del centenario del nacimiento de este importante personaje, que se desarrollará durante todo este año 2016. Con este estudio de hoy me gustaría recordar algunos puntos que considero imprescindibles de su figura de ser humano, de intelectual, de pensador y también de maestro espiritual y sobre todo de su pensamiento y de su propuesta. Al final, si les parece bien, podríamos tener un poco de tiempo si quieren hacer intervenciones, si quieren hacer aportaciones o refutaciones también, porque eso no es un dogma. O como le llamamos en nuestra institución, la RGFU, el maestre, que es un término que deriva del antiguo idioma provenzal. Se encuentra también en el catalano antiguo y quiere decir maestro simplemente o también maestro de maestros. Nació y se formó en un periodo de gran cambio en Europa y en el mundo. Una época marcada por las grandes guerras mundiales, pero también una época en la cual se sintetizaron y florecieron semillas que se habían incubado y gestado en el humus de la sociedad y de la cultura europea desde hace por lo menos 500 años. El final del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, constituyen un periodo de transición a una nueva época planetaria que muchas religiones, profecías, inclusive
obras filosóficas del pasado habían intuido. Esta nueva era, muy dinámica y de cambios muy rápidos, de paradigmas, estamos evidentemente viendo la característica de la producción cultural necesaria y esencial que debe pasar a través de una toma de conciencia individual y grupal, por cierto. Que el planeta es uno, la vida es una, a pesar de su complejidad. La humanidad es una, a pesar de sus diferencias naturales. Una forma de mirar hacia el futuro es la integración, el conocimiento mutuo, la colaboración, la solidaridad, la confianza, la amistad. Pero todo esto no en línea teórica, solamente teórica, como la sociología, la política, lo expresan de veras sin muchos resultados en este momento, sino por una maduración interior del ser humano, por una realización íntima, experimental, vivencial. La hora ha llegado y no podemos volver atrás. Las ciencias positivas, las religiones iluminadas ya nos pueden demostrar que esta es la única forma de sobrevivir e imaginar la vida del futuro. Bueno, de todo esto, que ahora es el pan cotidiano de los seres humanos, el doctor Serge Renaud de la Ferrière empezó a hablar cuando nadie ni siquiera era capaz de vislumbrarlo. Y lo hizo con una claridad en los proyectos que hasta hoy nos parece excepcional. Y no solo lo dijo, sino empezó concretamente a hacerlo. Fundó una institución por este objetivo, llamada Gran Fraternidad Universal. Así que ahora vamos a profundizar un poco más la propuesta cultural de Serge Renaud de la Ferrière a través de estas diapositivas que espero ya la estén viendo. Para empezar, quiero decir que no es posible comprender completamente de una vez el pensamiento de Serge Renaud porque es muy complejo, es muy rico. Y por lo tanto, necesitamos una investigación continua que sea a lo largo de los tiempos y desde enfoques muy diferentes y con una mente abierta. No podemos limitarnos solo a algunos aspectos que ya pensamos conocer, porque hay muchos otros que hay que descubrir. Entonces la investigación debe continuar. ¿Qué conocemos con respecto a él? ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes, bueno, en primer lugar su literatura. El doctor Serge Renaud de la Ferrière escribió muchísimo, alrededor de 100 obras, precisamente 99. 99 obras, sin contar sus cartas, sus circulares y otros escritos pequeños. Entonces, a través de su literatura ya podemos tener una idea de su propuesta, de su mensaje, de su pensamiento muy específica, porque son sus palabras, ¿no? Además, hay los cuentos y las anécdotas de las personas que lo han conocido. La mayoría, yo creo casi todas, se han muerto. En algunos casos escribieron ellos mismos, entonces podemos leer sus escritos, como fue en el caso, por ejemplo, de sus primeros discípulos, en particular el maestro José. Además tenemos otras obras escritas por autores contemporáneos que son biografías
muy interesantes porque tienen muchos cuentos de su vida y muchos datos que nos pueden integrar el conocimiento de este personaje. A través de estas fuentes, cada quien de nosotros puede formarse una idea propia a través de una elaboración. Claro que siempre será una interpretación. Entonces, para decirlo como los historiadores, los científicos historiadores, tenemos primarias y secundarias sobre el doctor de la Ferrier. Las primarias son sus obras escritas, los testimonios de personas que lo han conocido, y las secundarias, personas que conocieron los testigos y los estudios que se hicieron sobre su persona y sus obras. Bueno, aquí les pongo unas referencias bibliográficas y las pongo ahora porque normalmente en las conferencias, en los estudios, se ponen al final y nadie las lee. Entonces, si quieren, después quedará, estas diapositivas quedarán a todos y pueden investigar y leer estas obras, algunas de las cuales son muy interesantes. Por ejemplo, la obra de Adrián Marcelli y también la última de Pamela Siegel, que es una psicóloga de Brasil, que hizo un estudio muy científico, una investigación muy científica sobre la vida del doctor Serge Nollet. Lo que es muy interesante a través de una investigación es recurrir el proceso, la vida de este personaje, desde cuando era joven, y podríamos decir el señor Serge Renaud, hasta la etapa que vivió como maestro espiritual, donde lo llamamos el maestre, y también la última etapa de su vida, donde volvió a ser el hombre Serge Renaud, pero enriquecido de todo este recorrido. También es importante tener una idea de su formación. El doctor Renaud de la Ferrier tuvo por cierto, una formación cultural, escolar y muchísimo de autodidacto. Él fue un hombre que ha leído muchísimo. En sus obras hay continuas citas de autores de todo tipo y yo que soy uno que no soy muy, como se dice, creyente, yo voy a ver las cosas y vi que sus citas son muy precisas. O sea que cuando dice que un autor dijo algo, es así. Entonces, su estudio fue un estudio muy profundo. Además, él tiene también en su formación una importantísima experiencia viviente en carne y hueso. Y su formación continúa, empieza antes de la misión pública, continúa durante la misión y también después de la misión, cuando se retiró. O sea que él siguió formándose durante toda su vida, toda su vida. También es importante su ubicación histórica, porque no es posible entender exactamente su mensaje si no lo colocamos en la época en que vivió y también si no conocemos lo que pasó antes. Entonces ahora hablamos un poquito, profundizamos un poquito su pensamiento, su método y su propuesta. En primer lugar, la propuesta de Serge Renaud resume experiencias de tipo diferentes
en particular experiencias filosóficas, religiosas y científicas. La filosofía, por su naturaleza, es la actividad humana que sirve para producir preguntas. Es lo que se pregunta sobre la vida, sobre el ser humano. La religión también por su naturaleza proporciona respuestas a priori. O sea, la ciencia proporciona respuestas a posteriori, o sea, después de una experimentación. Las tres están reunidas, sintetizadas en la propuesta de Serge Renaud en forma armónica para que al final sirvan, sean útiles para actuar, para una acción concreta. El método de Maestre es un auténtico método filosófico. Sintéticamente, la palabra método es una palabra griega y quiere decir meta o dos, ¿no? Para hacer qué, para llegar a un objetivo. Entonces, el método en filosofía, también para el doctor de la Ferrier, es un conjunto ordenado y razonado de acciones útiles para conseguir un objetivo determinado. Él mismo decía que era importante tener un método y por esto lo propuso. Vamos a ver los elementos estructurales básicos del método y de su método. Una estrategia general. Para él, la estrategia es la realización de la gran fraternidad universal. Esto quiere decir la promoción de encuentros entre personas y culturas diferentes, el conocimiento mutuo, el diálogo, la colaboración, la cooperación. Pero la estrategia necesita otros elementos que son tipos de razonamiento, disculpen el error de escritura, y los tipos de razonamiento que el doctor nos aconseja son el pensamiento lógico, o sea, un pensamiento analítico que sirve para tener una idea objetiva de la vida, para investigar en forma laica los detalles de la vida, de las cosas del ser humano, y también reconocer regularidades constantes, y también para identificar las diferencias y enfocar las contradicciones, y un pensamiento, por otra parte, mágico o analógico, que es una síntesis, una actitud de investigación subjetiva. Está basado en la intuición, la religiosidad, y sirve para captar los fenómenos en su globalidad, en su complejidad, de forma indivisible. Esto es muy importante para superar las diferencias e integrar las contradicciones. Si el pensamiento lógico investiga y encuentra las contradicciones, el pensamiento analógico sirve para integrarlas. Los puntos son las reglas procedurales. Cada método, desde Galileo, reglas. Las reglas que nos aconseja el doctor de la Ferrier son algunas, por lo menos las más importantes, son estas. Abstención del juicio. O sea, no tener juicios, no tener ideas preconcebidas. También no fijarse demasiados en las categorías ideológicas. Son muy frecuentes esto, ¿no? Entre los intelectuales, también entre los religiosos. Quedarse esclavos de las ideologías y entonces buscar siempre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. El doctor Laferrière nos aconseja que es mucho mejor buscar la comprensión
de las causas de los fenómenos y no solamente los fenómenos por sí mismos y sus efectos. Él decía, cuando algo está pasando, no te fijes solamente en la cosa en sí misma, pero investiga por qué ha pasado. Otro punto es que no debe haber homologación. No debe haber homologación y al contrario debe haber protección de las diversidades. Otro punto, buscar la unión, que quiere decir escuchar, tener empatía, respeto, tolerancia, el compartir. Y otro punto, para terminar, también muy importante, es que un método siempre debe tener control de los resultados, una verificación de los resultados. Y esto permite una fase de autocrítica, y él mismo hizo autocrítica en la fase final de su vida. Hay muchas reflexiones sobre cómo su propuesta había sido realizada. Es importante leer sus circulares para entender que él mismo veía que habían algunas cosas que corregir, muy importantes. Esto es importante porque permite un perfeccionamiento de la propuesta y uno no se queda a dormir en los laureles, ¿no? Para terminar, las técnicas muy importantes porque son las herramientas que permiten la realización. Y él hablaba en primer lugar de dos puntos, alimentación y cultura. Alimentación, él aconsejaba el vegetarianismo. La cultura para todo el mundo. La cultura es más bien una metodología de estudio, o sea, no simplemente en la erudición, que no sirve para nada, es estéril, sino en estudiar en forma crítica, en forma inteligente, para encontrar conexiones, para encontrar para usar la inteligencia, para interligar. También la disciplina es muy importante y él juntó también la importancia de tener rituales, porque los rituales son elementos importantes de la vida individual y sobre todo colectiva del ser humano, de la vida social, para tener una identidad de grupo. Para el estudio, en lo particular, él aconseja una metodología muy interesante porque deriva de una evolución filosófica. El método del doctor de la Ferrière tiene orígenes del siglo XVI, XVII, XVIII, por ejemplo, con Cartesio y también con Hegel. Y él dice que hay que tener en el estudio una tesis, y la tesis es, como se ve aquí, digamos, un punto de partida para una investigación, es el aspecto objetivo, son los conocimientos consolidados, son los que nos dice la tradición cultural, una teorización. Pero al mismo tiempo hay que tener una antítesis. Antítesis no quiere decir que es el opuesto, que está en contra de la tesis, sino una relación dialéctica con esta, es una forma de enriquecerla. Entonces, es la experiencia subjetiva, según el doctor Ferrière. Las dos se resuelven en la síntesis. La síntesis es la superación de las limitaciones de tesis y antítesis, o sea, una fase nueva que nos sirve para reunir los opuestos y elevarnos. Y al final se necesita, y es una aportación muy suya, muy particular, necesita que
de la síntesis surja una mátesis. Mátesis es una palabra que deriva del griego, también Cartesio empleaba, y otros filósofos, deriva de un verbo griego manzano, que quiere decir aprender. El maestro, en particular, el doctor de la Ferrier, dice que la mátesis es una realización interior que se vuelve realización en la vida. Y es operación también la dicotomía teoría y práctica, teoría y praxis. El método activa un proceso virtuoso que enriquece constantemente la tradición y puede volverse, en el caso de un gran pensador, de un gran maestro, una nueva tesis. Y en esta forma, la tradición no se muere, procede y procede junto a la vida, que también es dinámica. Entonces, el proyecto de la Gran Fraternidad Universal, según el doctor Ferrier, no es simplemente lo de crear una institución, no, es también una institución, pero es un proyecto mucho más grande, que es un ideal planetario. La realización de la Gran Fraternidad Universal en el planeta, que sería una humanidad integrada, está basada en el amor a la diversidad. Esto es muy, muy importante entenderlo. Hasta que habrán separaciones, y a veces las separaciones las provocamos nosotros mismos, aunque sea en la fe, pero las provocamos, no podremos tener gran fraternidad universal. Estas son palabras de él. Y dice que la gran fraternidad universal es unir en un conjunto de su proyecto, ¿no? En un conjunto armónico todas las sectas religiosas, todos los grupos científicos, las asociaciones filosóficas, culturales, humanitarias, las sociedades de artistas, los movimientos esotéricos, todos los que participan en la divulgación de los principios para el avance y la evolución de la humanidad en general, con una concepción de que, esto es muy importante, y hay que reflexionar sobre las palabras, no debe de haber prejuicio de raza, color, creencia, secta, cultura, sexo, edad o nivel de comprensión. Es muy importante porque es fácil decirlo, pero lograrlo no es fácil. Cuando digo que no debe haber prejuicio de cultura, es muy difícil realizarlo, porque hay que haber culturas muy diferentes de la mía y no quiere decir que sean inferiores. Cuando digo que no debe haber prejuicio de sexo, entiendo que no hay diversidad entre hombre y mujer, pero tampoco no hay diversidad con los homosexuales. Entonces la idea es no canalizar más el pensamiento humano, sino traer libremente, dice el doctor de la Ferrier, a toda la familia humana hacia la posibilidad de que cada cual pueda expresarse a sí mismo en el dominio que desee. Entonces, vamos a investigar un poquito la propuesta. La propuesta es realmente muy concreta y nace de la observación, de la percepción que él tuvo de las necesidades humanas en el momento en que vivió, pero también una proyección para el futuro. ¿Y cuáles son las directrices de su, principales, por lo menos, de su propuesta? En primer lugar, encontrar una forma de diálogo pacífico entre las diferentes culturas y las religiones que ya no pueden evitar el contacto, lo estamos viviendo esto, ¿no? Y muchas veces los conflictos. Entonces él dice que una herramienta para hacerlo es conocer el pensamiento, el modo de pensar y de actuar de los demás, del otro.
empezar, él nos aconseja viajar, porque viajando podemos tener experiencia directa de estilos de vida diferentes al nuestro. Y además, estudiar. En particular, él decía una cosa importante, es leer un libro al día. No os canséis de estudiar. Cualquier obra os dará una enseñanza y siempre podéis llevar algo de vuestras lecturas. Él mismo fue un lector increíble porque se daba cuenta que cuando tu misma inspiración interior se está, como se dice, separa, tú puedes encontrar inspiración en lo que han hecho los grandes pensadores, los grandes hombres, mujeres. Entonces es importante estudiar, leer, porque ahí está la memoria de nuestra misma humanidad. Otro punto es mantener un estado de salud psicofísica. En una sociedad que se vuelve siempre más tecnológica, frenética, que exige mucho a los seres humanos, y la forma que nos aconseja y que es una evolución, digamos, de la tradición oriental del yoga, es el yoguismo. Él escribió un libro muy importante, tal vez la obra más importante, más compleja de su producción, a la cual él mismo decía que tenía mucho cariño, el yoguismo, donde nos presenta la propuesta del yoguismo, que dice que es una forma de estudio para controlar las molestias físicas y psicológicas en primer lugar, y también una forma para evolucionar a nivel interior, a nivel espiritual, porque las dos cosas no son separadas. Bien, con este tema, la alimentación lacto-ovo-vegetariana y vegana, es fanática. O sea que debemos de considerar que hay personas muy diferentes en el mundo. Bueno, otro punto es poner remedio al despiste ético contemporáneo. En particular, el doctor de la Ferrier se daba cuenta que dentro de pocos años habría empezado un fenómeno de globalización que ahora estamos viviendo, estamos adentro de este fenómeno, que habría complicado las cosas porque el ser humano, la gente, no encuentran, no tienen punto de referencias, no encuentran una identidad, han perdido su identidad más antigua, porque está globalizado. Entonces, la propuesta del doctor de la Ferrier es recuperar la esencia de las tradiciones de sabiduría antiguas. Recuperándolas podemos recuperar una ética que sea útil en la vida actual. Punto es un llamado a vivir en una forma alternativa a la forma que la mayoría de los seres humanos, del mundo, digamos, de los países más ricos, viven donde hay un predominio del dinero, un culto al dinero. Y él mismo, con su vida, con su ejemplo, pero también con su enseñanza, con sus ideas, invitaba sus seguidores, sus discípulos, a la moderación, a la sobriedad y, en particular, a usar una herramienta que es fundamental en el desarrollo del espíritu, que es el servicio personal. O sea, trabajar para un ideal justo sin pedir nada. Trabajar porque es justo. Trabajar para que
para lograr un bienestar de todos. De veras que el servicio, en particular en este momento que estamos viviendo, se está volviendo una clave muy importante para muchos seres humanos de nuestra institución o de otras, o también para individuos que no tienen afiliación a ninguna asociación, pero para demostrar que realmente la gran fraternidad universal se puede realizar a través de una actitud de servicio. Eso no hay que olvidarlo. También él nos da algunas orientaciones para limitar el exceso de poder que está tomando la tecnología en este momento y ahora aún más. También el aspecto de cientismo que tiene la ciencia, o sea, el cientificismo, que es una visión exagerada de confianza, exagerada en la ciencia y de presunción. La ciencia no puede resolver todos los problemas. La ciencia sirve para investigar y para encontrar soluciones, pero no es infalible, ¿no? Y además para balancear el fanatismo religioso que, por desgracia, estamos viviendo en esta época, en estos periodos, de forma muy dramática. Una propuesta de la feria es desarrollar un humanismo científico, que quiere decir encontrar un equilibrio entre lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Todo esto él lo resume diciendo que todo ya se ha dicho y escrito y ahora solo tenemos que vivirlo. O sea, es un llamado a volver a las fuentes de los autores clásicos, de los antiguos, de los pensadores, de los poetas, de los artistas, de los científicos, porque en realidad las cosas importantes ya se conocen. Ahora hay que vivirlas. Y esto también es un llamado, como antes, a no separar más la teoría de la práctica. Teoría quiere decir en griego visión. La teoría nos proporciona una visión de la realidad. La práctica es la acción, la praxis, del verbo griego prakto, que quiere decir yo hago una cosa, ¿no? Creo una cosa. Entonces, no hay que separar la una de la otra, hay que proceder en forma equilibrada. También él dice, esas siempre son sus palabras, la palabra acuariano, que ahora es muy de moda, ¿no? La era del Aquarius. No uséis en forma incorrecta la palabra acuariano. Está relacionado a lo que hemos dicho hace un rato. Acuariano es la persona que investiga el equilibrio entre lo que es subjetivo y lo que es dar más importancia a la una que a la otra cosa. Bueno, este aspecto, esta integración, este aspecto racional, científico, que es de la objetividad, y el aspecto intuitivo místico, que es de la subjetividad, deben ser en equilibrio dinámico. La objetividad necesita experimentar, necesita un pensamiento analítico, lógico, y nos brinda una conexión a lo humano. La subjetividad tiene una tendencia a ser autorreferenciales, o sea, es algo que yo siento, entonces es importante porque lo siento yo, pero también tiene una forma de pensamiento, que es el pensamiento analógico, que nos permite la conexión a lo sagrado. Las dos cosas equilibradas nos ofrecen una vía de integración, de unión, para proceder. Eso se puede ver muy sencillo, este esquema, donde la subjetividad a la derecha es un triángulo
hacia arriba, la objetividad es un triángulo con la punta hacia abajo, y esto permite la integración de los dos. Una frase antigua que decía lo mismo, o sea, para que haya un equilibrio entre el macrocosmo, y el microcosmo, entre lo sagrado y lo humano. El doctor de la Ferrier nos habla también de la intuición y aclara un punto muy, muy importante. Vamos a ver, él dice sus palabras. La mayoría de la gente define la intuición como un proceso místico, tal vez irracional y hasta antirracional. No es así. Él dice, la intuición no evita el trabajo intelectual, ella lo corona, acaba y perfecciona. Es la capacidad, es una facultad de orden cualitativo. Es muy importante porque muy a menudo la gente piensa que la intuición es algo que viene de lo alto, ¿no? Y el doctor Lafayette dice, la intuición se encuentra en estado natural en nuestros pensamientos y debemos prepararnos para ella por un lento y concienzudo análisis. El conocimiento científico y preciso de los hechos es la primordial condición de la intuición metafísica que penetra el principio. No es ya en el sentido del presentimiento como hay que comprender la intuición, sino como la espontánea sensación, la comprensión inmediata del hecho consecutivo a nuestras investigaciones. O sea que la intuición es el resultado de la interpretación de nuestro conocimiento. Esto es muy importante porque quiere decir que si no hay investigación, si no hay conocimiento, si no hay pensamiento racional, no puede haber verdadera intuición, sino que habrá presentimiento, que es mucho menos profundo. También nos habla de la unión del Oriente y del Occidente. Claro, toda su obra es una tentativa increíble y muy eficaz de unión de elementos orientales y occidentales de las tradiciones, de las culturas. Pero también la unión del Oriente y del Occidente son una dimensión que está dentro de cada ser humano, porque nosotros tenemos Oriente y Occidente dentro de nosotros, adentro de nosotros. Y esta dimensión es la donde empieza la experiencia de la espiritualidad laica. La unión del Oriente y del Occidente permite una toma de conciencia por experiencia y por razonamiento de nuestra subjetividad. Bueno, esta es una diapositiva un poco más compleja, pero dice lo mismo, lo subjetivo y lo objetivo, a través de la experiencia intuitiva y de la percepción, se unen en su eje de integración, que es la espiritualidad laica, que es, digamos, un patrimonio de la religión, sino del ser humano. Y la conciencia es precisamente el campo donde la espiritualidad se forma. La espiritualidad no se contrapone ni a la religión ni a la ciencia. Es una integración. Hablamos un poquito de cultura acuariana. El maestre, el doctor de la Ferrier, nos llama la atención sobre el hecho que promover una cultura acuariana no quiere decir solamente hacer propaganda del vegetarianismo, el yoga o practicarlo, de la Kabbalah, de la vida islámica, pero más bien
es algo que viene antes, es acoger y practicar activamente el respeto, el interés, el estudio, el conocimiento, también en algunas ocasiones experimentando, pero no hay que experimentar todo, pero sí hay que respetarlo. Todos los diferentes puntos de vista sobre la vida, sobre la manera de vivir, sobre las actitudes y también en particular los puntos de vista que no son míos, que no son tuyos. O sea, hay que proteger la diversidad. Esta acuariana, este es el núcleo de la cultura acuariana, proteger la diversidad, no homologar en una única cultura. Ese sería un error. Hay que reconocer dignidad a la humanidad para que pueda llegar a un nivel de conciencia que se llama el ser humano trascendental, que sería la vivencia de la unidad en la diversidad. Y esto es decir que el ser humano va a superar sus limitaciones físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, y todo esto para el bienestar de todo el mundo, de toda la humanidad. Esto es la cultura acuariana. No es la cultura de pocos que piensan imponer un modelo, un patrón para los demás. La cultura, nos enseñan los sociólogos, los antropólogos, no se puede importar, o sea, uno no es posesor de una cultura. La cultura se desarrolla y necesita tiempo para que se haga. Para construir el ser humano trascendental, nos dice el doctor Ferrier, entonces no son suficientes los buenos propósitos, la buena fe, los proclamas. Si yo digo, yo vengo para construir la gran fraternidad universal, no es suficiente, porque hay que hacerlo. No es suficiente estudiar, no es suficiente afiliarse a una u otra asociación, no es suficiente ser disciplinados, no es suficiente ser santos, tener emblemas, vestir de blanco, llevar pelo largo o mirar hacia el horizonte con una actitud espiritual. No, no es suficiente. De veras, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que, en particular, dice el doctor Laferrière, tienes que superar tus limitaciones y tienes que entregarte a este tipo de trabajo. Tienes que romper los esquemas, tienes que aceptar a los demás, los exterior, tienes que estar dispuesto, por fin, a renunciar a algo que ya es tuyo, porque debes de hacer una obra de mediación. Todo esto, él lo plantea como un renacimiento de la tradición iniciática. A final del 800, a los comienzos del 900, ya la iniciación era un mito. Nadie sabía qué era la iniciación. Todo el mundo decía, bueno, Pitágoras, el Buda, Platón, Jesús eran iniciados. Pero ¿quién vivía la experiencia de los iniciados? Nadie. Entonces, el doctor de la Ferrier dice, no, esta es una experiencia que en realidad se puede vivir de nuevo. Y lo hace aclarando que la iniciación es iniciar. ¿Qué cosa? Iniciar un viaje, estar in itinere, dentro del viaje, dentro de uno mismo, adentro de uno mismo. O sea, la iniciación es una herramienta para viajar. El sujeto, ser humano, en su fundamento ontológico, necesita saberse a sí mismo. Este es el fundamento ontológico, o sea, del ser de cada quien de nosotros. Entonces, la iniciación es este saber. Es un saber por y a través de uno mismo.
para realizar este trabajo, el doctor Ferrier, como lo llamamos, instituye una orden de iniciados. Y claro, la orden del Aquarius no es una religión mejor que las demás, ni siquiera es una religión, sino que envuelve todas las ideas, las experiencias, pero vista en un plano muy superior, una síntesis imparcial. Otra cosa que aclara muy bien es que la orden es el vehículo público de la gran fraternidad universal y no lo contrario, no es la gran fraternidad universal que viene para la orden, para servir la orden. No, la orden viene para servir a la gran fraternidad universal, que es la humanidad, un ideal, la humanidad. Entonces, estas son pocas ideas, algunas reflexiones, y espero no hayan sido demasiado aburridas, que quería compartir con ustedes. Y también reflexionar sobre una cosa, que el proyecto del doctor Laferrière no está terminado. Él mismo no lo terminó. Lo dejó para que otros seres humanos pudieran continuar en la construcción de la gran fraternidad universal. Y este proyecto necesita la aportación de todos los seres humanos. Entonces, el reto, ¿cuál es? La pregunta, ¿cuál es? Tú, ¿cómo crees que podrías colaborar? Interesante. Bueno, hablamos antes, hablaba la hermana que hizo la presentación antes, la Rosa, de la publicación de este libro. Yo se los aconsejo no porque lo escribí yo. Es un libro que escribí el año pasado en italiano, pero la hermandad en España muy interesada y me hizo el honor de considerar de una publicación en castellano, y yo he visto que se han puesto a trabajar intensamente para lograrlo, y para mí es un honor realmente poder colaborar, y quiero aclarar, subrayar que las ganancias de esta publicación serán solamente para la institución. Si le gusta profundizar el pensamiento, el método, que yo digo ser exactamente una epistemología de la iniciación del doctor Laferrière, lo pueden leer. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Espero expresarme en forma lo suficiente clara. Castellano es un idioma que yo amo muchísimo, pero todavía no lo manejo perfectamente. Si quieren escribirme, también esta es mi dirección de correo electrónico. Y ahora, si quieren, hay tiempo para hacer intervenciones, para hacer aportaciones. A mí me gusta también escuchar. Me gusta mucho escuchar y un poquito menos hablar. ¿Se ha ido? No. ¿Me sales tú? Sí, sí. ¿Qué has hecho? Digamos, de investigación sobre la obra del maestro. Claramente, como han dicho, hay mucho más, y hay toda la parte, por ejemplo, que es muy importante, muy interesante investigar, sobre la cual también se podría hacer un estudio específico sobre, por
ejemplo, sus fuentes relativamente a la tradición iniciática. Muy, muy interesante, porque también de esta investigación se puede ver cómo el maestro de la Ferrier hizo una síntesis increíble de experiencias de las iniciaciones precedentes y las volvió actuales. Hay muchos autores que él investigó y de algunos de estos tomó algunas cosas para construir una tradición iniciática con su misma aportación original, que es la que ahora nosotros estamos viendo. Este es otro punto que es muy importante conocer e investigar. Y para